a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Ok. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno, porque nos permites estar un miércoles más unidos aquí como iglesia local, como iglesia Camino de Santidad. Gracias por mis hermanos que pudieron llegar con bien. Te pedimos, Padre Santo y Glorioso, por aquellos hermanos que aún vienen en camino, Señor, que no han podido llegar, que de la misma manera, Señor, puedan llegar con bien. Te pedimos, Señor, que en este tema que vamos a compartir nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra y las cosas que quieres hablar a nuestra vida. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar nuestra confesión de fe. Vamos a iniciar a estudiar nuestra confesión de fe. Seguimos ahí tratando de que se escuche lo mejor, de que se grabe de lo mejor. Entonces seguimos con pruebas, por eso nos estamos tardando en iniciar, ¿verdad? Pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Ok, entonces, hermanos, estamos con nuestra confesión de fe de 1689 y en esta confesión de fe hemos podido estudiar el párrafo, el artículo 1, el artículo 2 y vamos a dar inicio al artículo 3, de nuestra confesión de fe. ¿Sale? Para que lo pongan ahí, artículo 3 de la confesión de fe. Puedan ponerlo ahí. ¿Cómo dice el artículo 3, hermanos? ¿Lo tienen ahí? El decreto de Dios, ¿verdad? O de los decretos de Dios. Así es como del decreto de Dios. Vamos a leer entonces, ¿sale? Vamos a leer y dice así. Dios, desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a su voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en la cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Párrafo 2. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Estos ángeles y hombres, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor,
sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno, libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo, por su Espíritu obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Ok, hermanos, obviamente lo leímos de corrido, pero vamos a ir paso a paso, no llevamos prisa, ¿sale? Así como vimos los primeros 2 artículos que hemos visto y hemos ido tranquilos, sin prisa, de esta misma manera vamos a avanzar con la confesión de fe, ¿verdad? En este párrafo del decreto de Dios. Hermanos, frente a esta doctrina se han levantado muchas objeciones, demasiadas objeciones que buscan negar esta doctrina que es esencial en la Biblia. Ojo, hermanos, prestemos mucha atención a esta doctrina, porque esta doctrina en especial nos hace diferenciar de otros hermanos en la fe. No estoy hablando de sectas, no estoy hablando de algunas otras religiones, no, estoy hablando de mismos hermanos en la fe, que tenemos doctrinas primarias por igual, pero estas doctrinas que son secundarias no las tenemos por igual, y eso es lo que nos va a diferenciar de otras congregaciones, ¿verdad? Por eso nosotros decimos o llamamos que tenemos una doctrina reformada, ¿verdad? Ok, entonces, por favor, presten la atención a su confesión de fe, por eso es suya. Si tienen que escribir o tienen que subrayar en su confesión, háganlo, ¿sale? Ok, vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios 1, 11. Este es el punto 3, así es el artículo 3 del decreto de Dios, ¿verdad? Efesios 1, 11 al versículo 12. Dice, en él mismo, así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. Cuando hablamos aquí de designio, estamos hablando de pensamiento, de propósito. Entonces, el que hace todas las cosas según su pensamiento, según su propósito o el propósito de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ok, hermanos, muy bien, vamos con esto. Vamos a empezar a ver el primer párrafo, ¿verdad? Y si ahorita que leímos, si pudieron observar que leímos los 7 párrafos de corridito, el párrafo 1 y el párrafo 2 nos hablan de los decretos generales de Dios en cuanto a la creación, en cuanto a las cosas que suceden, los decretos generales. Entonces el párrafo 1 y 2 nos hablan de los decretos generales,
pero el párrafo del 3 al 7 nos hablan de los decretos particulares, o otra palabra puede ser de los decretos salvíficos de Dios hacia la predestinación del hombre. Los primeros dos, los decretos generales, del 3 al 7, al párrafo 7, vamos a encontrar los decretos particulares. Fíjate que Proverbios 19:21, yo se los voy a leer. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otra versión, en la versión lenguaje sencillo dice: el hombre propone y Dios dispone. Eso dice en la versión lenguaje sencillo. El hombre propone y Dios dispone. Hermanos, ¿qué es un decreto? Vamos a iniciar por eso, porque estamos hablando del decreto de Dios. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una ordenanza o un mandato. Y este párrafo, este artículo 3 nos habla del decreto de Dios. Esto nos quiere decir que Dios ha dado ordenanzas, Dios ha dado mandatos, no basándose en sus emociones, sino en lo que Él es, un Dios santo, ¿verdad? Él ha dado estas ordenanzas o estos mandatos. Los decretos de Dios son soberanos y eternos. De esto se determina acerca de todas las cosas que han sido en la creación, en la historia y en la salvación de las personas. Ok, en otras palabras, los decretos de Dios son cosas que Él ha dispuesto, son propósitos declarados por Dios desde la eternidad. Todo lo que sucede, hermanos, en esta vida, iba a decir muchas, no, pero todo lo que sucede en esta vida son decretos que Dios ya había dado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, de tal forma que Él conoce, organiza, orquesta desde siempre todo cuanto ha de ocurrir, ya sea eficazmente. Hermanos, Dios determina todas las cosas como el gran rey que es. ¿Quién puede decirle a Dios qué es lo que debe de hacer? ¿Quién puede decirle a Dios cómo debe de hacer las cosas? ¿Cómo debe de actuar? ¿Cómo debe de obrar? Dice Dios, ¿hay alguien que pueda darme consejo? ¿Hay alguien que pueda decirme cómo hacer las cosas? No hay nadie, dice el Señor. No hay nadie que pueda darle consejo ni cómo hacer las cosas. Aunque a veces en nuestra ignorancia y cuando estamos en oración le decimos: Señor, si tú lo hicieras así, Señor, si tú esto, Señor, si tú lo otro, pero no es lo que nosotros queramos, sino lo que Dios ha establecido. Entonces, el soberano creador y Señor del cielo y de la tierra ha determinado todas estas cosas. Entonces, hermanos, vamos a introducirnos al párrafo 1, ¿ok? Y vamos a ir paso a paso. Párrafo 1 dice así: Dios desde la eternidad, por el sapientísimo, este sapientísimo, acuérdense que es sumamente sabio, ¿verdad? Por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Hermanos, Dios decreta, repito, en completa libertad. Y si hablamos que Dios decreta en completa libertad, estamos hablando que no es un Dios que se mueve por emociones. Tú y yo podemos decretar o hacer muchas cosas, dar mandatos, dependiendo de nuestras emociones. Quizás le vas a dar un castigo a tu hijo y vas a decretarle el castigo y le dices: no vas a ver la tele, una semana sin celular, y en esto le estás dando ese castigo
bajo tus emociones. Y quizás a veces estás hasta excedido, ¿verdad? Y un mes sin salir a la calle todavía. Y el niño, no, y me contestaste y también otro mes. Bajo tus emociones comienzas a decretar. Pero después de la semana te conmueves, te mueves y dices, ay, está bien, te voy a levantar el castigo. Y le levantas el castigo. Pero Dios no consultó a nadie ni le pidió consejo a nadie para emitir sus decretos divinos. Esto es único y exclusivamente de la voluntad de Dios. Todo lo que Él decretó es porque así lo quiso, para alabanza de su gloria. Repito, Él no tiene consejeros o personas que le puedan decir cómo hacerlo mejor. En Isaías capítulo 46, versículo del 10 al 11, Isaías 46 del 10 al 11, Isaías 46 del 10 al 11 dice, que anuncio lo por venir desde el principio. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Hermano, todo lo que sucede y sucederá en el futuro, viene o emana por el decreto de Dios. Viene o emana por el decreto de Dios. Si tú y yo estamos aquí, en este momento, en este lugar, es porque Dios así lo ha decretado. Es porque así Dios lo ha decretado. Y lo decretó Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, podemos ver que Dios decreta en completa libertad. No hay nadie que le pueda aconsejar cómo es que debe de hacer las cosas. Podemos ver también que los decretos de Dios son perfectos. Dios no se equivoca. Dios no decretó algo diciendo, pues yo creo que voy a hacer esto y vamos a ver qué pasa. ¿Verdad? Es como cuando tú, pues voy a sacar el carro del año y a ver qué pasa. No. Dios tiene decretos que son perfectos. Para Dios no existen las sorpresas o los accidentes. No hay nada que pueda sorprender a Dios. Hoy se habla mucho de la teología abierta, que implica que Dios no conoce el futuro y que simplemente reacciona a las cosas que ocurren. ¿Te imaginas un Dios así? No es que Dios conozca el futuro. Es que Dios simplemente va a funcionar conforme las cosas vayan sucediendo. Y obviamente esto no es así, hermanos. Esto es una herejía. Si Dios no conoce el futuro, pues no es Dios. No lo conoce todo. No es omnisciente. No lo sabe todo. Obviamente esto es completamente una herejía. En Isaías capítulo 100, en Salmo 115, versículo 3, vamos a refutar esta teología que se tiene, que lo llaman la teología abierta. Salmo 115, 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, ha hecho. Entonces, los decretos de Dios son perfectos. Dios, hermanos, se va a escuchar feo, o para algunos lo van a escuchar muy golpeado esto,
pero Dios puede hacer lo que a Él le plazca. Dios puede hacer lo que a Él le plazca. Dios es el dueño de todos los reinos y se los da a quien Él quiere y cuando Él quiere. Y lo podemos ver a través de toda la historia en el Antiguo Testamento. Cómo quitaba reinos y se los daba a alguien más. Y luego se los daba a alguien más. Y luego se los daba a alguien más. En Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel 4:35. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay nadie. Pero cuando escuchamos esto y decimos que Dios puede hacer lo que le plazca, en nuestra mente caída viene y decimos: o sea que Dios puede venir en este momento y decir: muérete, o voy a destruir esto, paz. En nuestra mente caída. Pero hermanos, cuando yo digo que Dios va a hacer todo lo que a Él le plazca, esto es para su gloria. Para su gloria. Para su gloria. Por eso esta pregunta que los ateos hacen: si Dios puede hacer todo, entonces, si Dios puede hacer todo y es todopoderoso, entonces Él puede hacer una piedra tan grande, tan grande, tan grande, que Él mismo no pueda cargar. Entonces, si Él no hace una piedra tan grande, pues no es Dios. Pero si la hace tan grande que Él la pueda cargar, pues tampoco es Dios, porque no la puede cargar. Hermanos, pues Dios nunca va a hacer una piedra tan grande, porque eso no lo va a glorificar. Lo que Él haga va a ser para su gloria. Y todo lo que hace es para su gloria. Aún, hermanos, los que se pierden. Nuestra confesión de fe no es infalible. La confesión de fe que tú y yo tenemos no es inerrante. Hermanos, la confesión de fe que tú y yo estamos estudiando, la estamos llevando a la luz de la Biblia. Pero se los voy a dejar de tarea. Nuestra confesión de fe tiene, en los decretos de Dios, tiene 7 párrafos. En la confesión de Savoy, o esta de Westminster, tiene 8 párrafos. Los hermanos bautistas quitaron un párrafo. Se quisieron enfocar más en cuanto a los decretos de Dios y la predestinación. Pero el párrafo que le quitaron habla sobre los que se pierden y cómo aún en esos Dios se va a glorificar. ¿Cómo aún en esos Dios se va a glorificar? Hermanos, Dios nunca ha hecho ni hará algo que no sea para su gloria. La razón, hermanos, de esto es sencillo. La gloria de Dios representa quién es Él. ¿Quién es Él? Lo que Él hace, lo hace para revelarse, para que nosotros lo podamos conocer. Mientras más se revela, más se glorifica y más le conocemos. Y mientras nosotros más le conocemos, ¿qué pasa? Nuestro amor por Él va a crecer. Va a crecer. Hermano, por eso aquí viene donde choca una idea. Es que yo cuando conocí al Señor, yo me metía de lleno a la Biblia. Yo me aventaba hasta 3 capítulos diarios. Y escuchaba predicaciones. Y oraba, evangelizaba. No dejaba que se me fuera ni una persona. Pero después de 15 años ya no soy el mismo. ¿Cómo? ¿El amor de Dios ha disminuido? ¿Qué no se supone que mientras más le conoces, más le amas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué nos ha pasado? ¿Estaremos siendo representados con esa iglesia que dice:
has dejado a tu primer amor. Que en la versión lenguaje sencillo dice, yo tengo algo contra ti, que ya no me amas como me amabas cuando te hiciste cristiano. Le comentaba ayer a mi esposa que fue a ver ella una persona y yo estaba en casa y estaba trabajando, pero empecé a escuchar en la calle que alguien estaba predicando y decía, vengan y arrepiéntanse afuera de mi casa, arrepiéntanse, porque la ira de Dios y hay misericordia. Y me asomo y era un varón predicando. Y al asomarme pasa una señora dando folletos y dice, traemos un folleto del Evangelio. Es una congregación que está por solidaridad. Iba por la calle predicando. ¿Qué nos ha pasado, hermanos? ¿Qué nos ha pasado? Cuanto más le amamos, más disfrutamos de sus beneficios. Podemos encontrar en este principal, en este principio, en lo principal de este párrafo, podemos ver que los decretos de Dios son eternos e inmutables. Los decretos de Dios son eternos e inmutables. Los decretos del Señor fueron concebidos en la eternidad pasada y son inmutables, es decir, no cambian. Lo que Dios ha decretado en un principio no va a cambiar, hermanos. Por eso nos debemos de tumbar esa doctrina de que la salvación se pierde. Si Dios ha decretado salvar a unos antes de la fundación del mundo y tú dices que puedes perder tu salvación, Dios se equivocó. No decretó bien. ¿Qué le faltó? ¿O acaso lo engañamos nosotros, haciéndole creer que sí y luego que no? Dios no cambia sus planes y sus planes no pueden ser frustrados por nada ni nadie. En Isaías capítulo 14, versículo 24, Isaías 14, versículo 24, dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Va a ser como yo lo he determinado, nada va a cambiar, nada, nada. ¿Por qué? Porque los decretos de Dios son eternos e inmutables, nada. Por eso yo sé que a algunos no les gusta escuchar esa frase, pero la oración no mueve la mano de Dios. La oración no mueve la mano de Dios. No, es que cuando tú oras mueves la mano del Señor. No, el Señor ya lo ha decretado. Tú y yo tenemos que ir en oración porque tú y yo necesitamos buscarle. Necesitamos encontrar una respuesta en Él y estar confiados en los decretos que Él ha establecido. La oración nos fortalece, hermanos. Nos fortalece. Sigamos ahí en el párrafo 1. Dice, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Hermano, esto significa, aquí nos está hablando, la confesión de fe nos está hablando lo que no es el decreto de Dios. El hecho de que Dios haya decretado todo antes de la fundación del mundo, eso no nos quiere decir que Dios es autor del pecado. Porque en Dios no hay maldad. En Dios no hay cabida para la maldad, ya que uno de sus atributos es ser bueno. Dios es bueno. Y también la misma confesión nos dice que no tiene comunión con nadie en pecado. Comunión con nadie en pecado. Aquí la confesión
no niega que el pecado haya entrado en el mundo. No está negando nada de eso. Dios sí decretó que el pecado entrara al mundo, pero Él no es autor del pecado. ¿Me explico? Esa es una gran diferencia. Pero sí niega que el Señor haya creado el pecado. Dios no creó rebeldía, ni tampoco creó incredulidad, ya que Dios reprueba y odia el pecado y al pecador. Al pecado y al pecador. Hermanos, en Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Todo cuanto ocurre ha sido decretado por Dios, ya sea eficazmente o permisivamente, ya sea una bendición o una calamidad. Todo lo que ocurre sobre la tierra, Dios lo ha determinado, ya sea un huracán, un terremoto que se puede llevar a muchas personas. Dios, de manera permisiva o activa, decreta que ocurriera tales fenómenos. Hermanos, los que estamos estudiando el lunes Apocalipsis, hemos visto esto, y por eso, terminando la confesión de fe, vamos a ver aquí los miércoles Apocalipsis. Pero se ha especulado hablar tanto de Apocalipsis, y cuando vienen estos jinetes, ¿no? Los 4 jinetes, y se nos dibujan los 4 jinetes como malvados, así como que vienen y va a haber una destrucción y van a ser... Hermanos, todo está claro en Apocalipsis. Apocalipsis es muy claro en ciertas cosas. Habla de calamidades, habla de hambrunas, habla de muerte. El Señor nunca prometió a sus creyentes que no iban a sufrir, al contrario. Les dijo, ustedes serán mis testigos. Los cristianos vamos a sufrir. Los cristianos sufrimos, los cristianos pasamos hambre, pasamos calamidades. Lo que el Señor nos ha prometido y ha determinado antes de la fundación del mundo es vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Hermanos, recordemos que Dios es bueno y aún la maldad es una herramienta para hacer cosas buenas de nuestro Dios. Dios utiliza la maldad para hacer cosas buenas. Mira, Génesis capítulo 50, versículo 20. Se sabe la historia de José el soñador, ¿no? Génesis 50, 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que los hermanos habían hecho mal, sus hermanos, de venderlo, negarlo, de venderlo y darlo por muerto, dice, Dios lo encaminó para bien. En el decreto de Dios ya estaba. Esto estaba establecido. Que José iba a ser vendido. No es que Dios haya hecho la maldad, pero la maldad la usó para un bien. Para un bien. Ahí mismo, vámonos a Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22 al 23. Dice, varones e israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales
que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios ya lo había determinado esto. Dios ya había determinado cómo Jesús iba a morir. Recordemos que antes de que Dios creara al hombre, Dios ya había creado un plan de salvación para el hombre. Para el hombre. Hermanos, yo sé que cuando hablamos de esta doctrina del decreto de Dios, y por eso hay esta diferencia entre el cristianismo de diferentes denominaciones, porque al no comprenderlo, así como la doctrina de la Trinidad, al no comprenderlo, muchos dicen, es que no, ¿cómo? A ver, no me cabe en mi cabeza. El hecho que el decreto de Dios no lo podamos entender o comprender del todo, no quiere decir que no exista, que no esté en la palabra de Dios. Asimismo, debido a que Dios es soberano, podemos confiar en su promesa, podemos estar confiados en lo que Él ha decretado, ya que todo nos ayuda para bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todo nos ayuda para bien. Porque aunque para nosotros sea un mal, Dios va a encaminar ese mal para un bien. Para un bien. Todo, hermanos, todo. Y es inexplicable muchas de las cosas que nos suceden. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando? ¿Por qué está llegando esto a mi vida? Y es un mal, muchas veces es un mal. Pero ese mal, Dios lo va a utilizar para encaminarlo hacia un bien. Por eso, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Para bien. Entonces, sigamos ahí en el párrafo 1. Dice, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. ¿Qué nos está diciendo aquí la confesión, hermanos? Que con el decreto de Dios, cuando Dios decreta algo, no se hace violencia a la voluntad de la criatura. Dios no está violentando algo hacia la libertad, hacia la voluntad de la criatura. No quita la libertad ni la contingencia de las causas secundarias. Mira, el hombre es libre. El hombre es libre. Tiene la libertad para hacer todo lo que él quiera o lo que él desee. Pero el problema es que el hombre lo único que desea es el pecado. Lo veíamos el domingo. Aunque el hombre no va a tener excusas, el que nunca ha escuchado el evangelio, no va a tener excusas delante de Dios de decirle, es que yo no sabía de ti. Tú tenías una ley moral. Tú sabías lo bueno y lo malo. No hay excusas. No hay excusas. Pero el hombre ha amado más las tinieblas que a la luz, ya que está muerto en sus pecados, no busca la gloria de Dios. Por eso nos dice, y esta es la condenación del mundo, que el mundo amó más las tinieblas que a la luz, ¿verdad? La luz vino al mundo y amó más las tinieblas que a la luz. Lo mismo nos dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 13. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 13. Romanos 3, 10 al 13. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta. A ver, Uziel, pero si Dios ha orquestado todo para que se cumpla como Él lo decreta, si Dios orquesta todo para que se cumpla como Él lo ha decretado desde un principio, ¿no está violando la libertad del hombre haciéndolo pecar o llevándolo hacia el pecado? Un ejemplo, desde la eternidad ya sabía el Señor cómo iba a morir Cristo, ¿cierto o no? Ya había un plan de salvación, ya lo había. Entonces, si ya había este plan de salvación y Dios orquesta todo, ¿no violó la libertad de estos soldados romanos para obligarlos a que crucificaran a Cristo? ¿No los obligó? O sea, ¿no los fue llevando para que crucificaran a Cristo? Hermanos, Dios no hace pecar a nadie. Repito, Dios no hace pecar a nadie, ni viola su libertad. En ese sentido, Dios no hace pecar a nadie ni viola su libertad. El hombre lleva a cabo libremente lo que quiere hacer, su maldad. A ver, Poncio Pilato, ¿tenía el Espíritu Santo? Claro que no. Pero ¿por qué le decía a Jesús? Habla. Mira, yo tengo poder para soltarte. Tengo poder para condenarte y tengo poder para soltarte. ¿Por qué? Dentro de él sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. Y es ahí donde podemos ver la ley moral en el hombre. No era correcto. Los que gritaban ahí, Barrabás, 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 ellos sabían que estaban eligiendo a un criminal. Ellos sabían completamente que estaban eligiendo a un criminal. Pero no fue Dios quien puso en ellos algo para que dijeran, Barrabás, Barrabás. Fue el hombre. Fue el hombre. Entonces no podemos decir que Dios viola la voluntad del hombre. Es el hombre. Es el hombre. Entonces, hermanos, Dios no hace pecar a nadie. El hombre lleva a cabo libremente lo que quiere hacer, su maldad. El hombre es responsable por sus actos. Es responsable por sus actos. Por eso decíamos el domingo, el hombre no tiene excusas, ya que viene de fábrica con cierta comprensión de lo que exige la ley, lo que ordena la ley. Sabe innatamente lo que es bueno y malo. Pero repito, ama más las tinieblas que a la luz, porque sus obras son malas. Adelante, hermana Pati. Ok, la hermana nos dice que cuando dice, yo creo que vamos a casi a parar aquí. La hermana nos pregunta que cuando Moisés va a liberar al pueblo, dice que Dios endurecía más el corazón de Faraón, ¿verdad? Lo endurecía más.
Y primero era, bueno, vete. Y luego, no, no te vayas. Y dice, Dios endurecía su corazón. Esa es la parte que le falta a la confesión de fe. De ese párrafo que no se puso. Porque aún Dios se glorificaba en esa parte. ¿A qué voy, hermanos? Romanos 1 nos tiene esa respuesta. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Verdad? ¿Crees? Dice que todo su poder y su creación da evidencia de que hay un Dios. La pregunta es, ¿el faraón no se estaba dando cuenta que había un Dios con las señales, prodigios? Claro, se estaba dando cuenta, dice, pero no le tuvieron como a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo mismo, lo que Dios hizo con Faraón, lo hace en estos tiempos. Dios los entregó una mente reprobada. Dios los entregó una mente reprobada. Por eso es lo que hablábamos, que aunque está la ley moral de Dios ahí, su conciencia está cauterizada. Cauterizada. Dios los ha entregado una mente reprobada, que fue lo que pasó con Faraón. No le glorificó como a Dios, al contrario. Y aún Dios, entregando a las personas a una mente reprobada, Dios es glorificado. Dios en un principio decretó entregarlos a una mente reprobada. Sé que está pero Dios sale glorificado de todo ello. Hermanos, los que crucificaron a Jesús son totalmente responsables de sus pecados. Aunque todo eso haya ocurrido dentro de los planes soberanos de Dios para bien, cuando alguien peca lo hace como producto de su propia maldad y pasión. De la misma manera que Judas Iscariote. Por eso Jesús dijo, aquí hay uno que no es de mi redil, el hijo de perdición. Y luego todavía salen algunos pastores diciendo que sí se salvó, que no viene en la Biblia. Dice, no viene en la Biblia, pero así pasó. No, hermanos. No. Ok, voy a concluir rapidito el punto. Hermanos, y si Dios, no, entendamos esto, aun si Dios
endurece el corazón de Faraón de esa manera, él sale glorificado. Porque si hubo más señales y prodigios, y él salía glorificado. Por eso, aun cuando Dios en el juicio personas se vayan al infierno, él va a salir glorificado. Él sale glorificado. Muchas veces nosotros queremos comprender o entender a Dios a nuestro modo de pensar. A nuestro modo de pensar. Pero Él es Dios y lo que haga es bueno, justo y recto. Y es aquí donde vienen esas preguntas controversiales. ¿Y si un niño muere y no tiene a Jesús en su corazón? ¿Y si solamente es por creer, se va al cielo o se va al infierno? Es pecador. Como tú y como yo. ¿O cuál es la diferencia? Hay unos pastores que dicen, no, no se va, y otros que dicen, pues si no tiene a Cristo, hermanos, yo no te voy a decir si se va o no se va, pero te voy a decir, lo que Dios haga es justo, recto y perfecto. Lo que Él decida hacer. No se equivoca, Él es santo y bueno. Él es santo y bueno. Termino con el párrafo 1, ahí en el punto 5 dice, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y su fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Solamente un Dios tan sabio podía hacer esto. No podemos entender por completo la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, ¿verdad? En Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. El mismo Romano nos enseña que unos fueron creados como vaso de honra y otros fueron creados como vasos de deshonra. Y aún en esto que él ha hecho es bueno. Por eso la misma confesión nos dice, este punto debemos de tomarlo con delicadeza, porque este punto no nos debe llevar, en nosotros creer en el decreto de Dios, no nos debe llevar a, yo soy salvo, lo que yo haga, lo que pase, yo ya no voy a predicar, porque de todas maneras Dios decretó quién sí, quién no. No, este decreto, esta doctrina nos debe de llevar a la humildad. Señor, ¿qué viste para que yo fuese escogido antes de la fundación del mundo? Nada. Señor, como tú has decretado quién se va a salvar y quién no, pues a mí lo que me corresponde es predicar, porque yo no lo sé, pero tú sí. Y yo voy y predico a toda criatura. Eso me corresponde. Esto es una exaltación de la sabiduría y grandeza de Dios, una declaración de cuán limitado e incompetentes somos para penetrar los misterios de la sabiduría de nuestro Dios. Una cosa es decretar, como muchos cristianos andan decretando, pero algo muy diferente son esos decretos de todo lo que existe y se cumple conforme se ha decretado. Solo Dios puede hacerlo. Como Él lo ha decretado, solo Dios puede hacerlo. Dios es fiel y sus decretos no pueden fallar. Se harán conforme a lo que Él ha dicho, ya que Él cumple con sus promesas. Con sus promesas.
Yo creo que íbamos a ver como 3, 4 párrafos, pero no, nos quedamos en el 1. Ese es el decreto de Dios, hermanos. Es el decreto de nuestro Dios. Sus decretos son buenos, son rectos, justos, santos, porque vienen de Él. Y sus decretos son para la gloria de Él. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Pues vamos a orar para despedirnos, ¿sale? Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias Dios por tu palabra. Señor, porque como decía el apóstol Pedro, Señor, hay doctrinas difíciles de entender, Señor. Y esta es una de ellas, Padre. No es una doctrina fácil. Es una doctrina, Señor, que vuela a nuestra mente, Señor, vuela a nuestros pensamientos. Pero en lo que nosotros debemos estar confiados, Señor, que tú eres un Dios que todo lo que decreta o ha decretado es bueno, justo, recto, santo. Porque viene de ti, Señor. Y en ti no hay maldad. En ti no hay maldad. Muchas veces nosotros queremos que las cosas salgan como nosotros pensamos que es lo mejor, pero se nos olvida que somos pecadores y que muchas de ellas son para nuestros deseos y deleites. Pero tú eres un Dios santo y misericordioso. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso, por lo que nos has enseñado y lo que nos enseñarás, Señor, a través de todo este artículo 3. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos el viernes, ¿verdad? ¿Viernes? ¿Hay algo? ¿No? ¿Este viernes no hay nada? No hay nada. Nos toca descansar. Sábado los adolescentes en la mañana y los jóvenes en la tarde. Y el domingo, primero Dios, aquí a las 8:45. Dios les bendiga.